muchos van a caer presas de movimientos totalmente de las tinieblas, pero que son movimientos muy bien maquillados, precisamente porque desconocen las escrituras, y es lo que el Señor nos está llamando a que despertemos, porque Él nos dejó por escrito cosas que acontecerían, y muchos, en lugar de estar revisando las escrituras, están revisando otro tipo de contenidos que son absurdos en muchos de los casos. Ahora, Mateo 24, verso 23, dice la escritura lo siguiente: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Atención. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Es porque es una orden de Jesucristo de no creer ese tipo de presentación de supuestos Cristos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Con lo que definitivamente se está dando en este momento de cómo se están manifestando falsos Cristos que hacen presentaciones donde son realmente lo que señala Mateo 24, verso 23. Ahora, lo tremendo de esto es, amados hermanos, que en el verso 24 del capítulo 24 de Mateo dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, nos podemos dar cuenta que estamos viviendo exactamente un tiempo delicado, un tiempo peligroso, un tiempo donde no tenemos que estar jugando al cristianismo, sino tomar decisiones ya realmente que tienen repercusiones eternas, porque estamos viéndolo. Jesús lo dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, no te confíes con ser alguien que ya Dios le ha dado muestras que le ha escogido, sino también prepárate, porque hay un ataque también frontal hacia tu vida. Ahora, cuando habla de que se levantarán, muy posible que ese levantamiento tenga que ver con esa situación que se está dando hoy, que se autoproclama, claro que sí, pero también la tecnología está preparada para poder presentar hologramas gigantescos a nivel cielo, pero de imágenes proyectadas desde la Tierra. Es enorme, mide 6 metros. En lo alto de la carpa hay 11 láseres que proyectan esa imagen holográfica de alta definición de 13.000 por 1.900 píxeles. Se puede ver perfectamente la imagen holográfica en un ángulo de 300 grados. La verdad es que impresiona. Vamos a verlo en el espectáculo. Y la Biblia habla que el anticristo o la bestia, pues por ahí hay un juego de intenciones que la Biblia muestra, donde se va como a coaccionar a la raza humana que le hagan imagen a la bestia. Entonces es un asunto que será como proyectado o elaborado o diseñado de alguna forma por los hombres, pero con inspiración demoníaca. Pero la Biblia habla que se levantarán falsos cristos, y definitivamente la tecnología está lista para presentar imágenes holográficas a nivel cielo para que la miren regiones enormes del globo. Ahora, y eso es una tremenda situación que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, lo del efecto Blue Beam, lo hemos explicado con detalle en algunas otras también entregas de la palabra de Dios, y definitivamente hoy tenemos que prestar atención a esto, porque estamos viviendo una situación, y es que ha aparecido un hombre que se ha autoproclamado también de una manera terrible, pero que de alguna forma está tomando un matiz de los musulmanes y también otro del judaísmo. Y me estoy refiriendo específicamente a un hombre que se autoproclama como una especie de enviado de Jesucristo, pero tenemos que prestarle mucha atención porque es una situación bien delicada. Estamos refiriéndonos a Abdullah Hachem. La palabra Abdullah se refiere a una frase que los árabes manejan como siervo de Dios. Atención, entre comillas, por supuesto. Y la otra palabra, Hachem, es una palabra que utilizan los judíos para no hablar directamente del nombre del Eterno, sino que usar esa frase que también significa el nombre. Entonces, él adopta esas dos situaciones que básicamente se ve el oportunismo, porque está tratando de tomar del judaísmo y de también el islam. Y lo tremendo es que ese tipo es parte de lo que Jesucristo avisó, que se levantarían falsos cristos y falsos profetas. Ahora, también la historia ha hablado de manera clara, y están los registros de hombres que ya intentaron entrar en el escenario global y que fueron denunciados por Jesucristo con mucha anticipación. Entre ellos
Antíoco, Epifanes, Nerón, Calígula, Vespasiano, Tito, esos tal vez en una situación tal vez más antigua, pero también en la época reciente podemos también encontrar a Mao Zedong, a Stalin, Hitler, Jim Jones, e incluso hasta aparece un nombre latino como es Luis Miranda. Y de hecho hasta su viuda ahora, porque Luis Miranda murió, su viuda ha salido con una ridiculez diciendo que ella es Cristo Lisbeth Melquisedec, toda una herejía. Entonces esto fue lo dicho por Jesucristo, que se levantarían falsos cristos, falsos profetas, y que a muchos engañarían. Ahora, lo tremendo es que está teniendo bastante auge en las redes sociales principalmente ese hombre que tiene ese título de Abdullah Hachem, que Dios lo reprenda, porque son totalmente palabras que son extraídas del judaísmo y también del islam. Ahora, ¿qué ocurre con ese hombre? Su influencia es terrible, muchos están siguiéndole, como ocurre en la mayoría de los casos, que la Biblia de hecho declara que como son más los que se pierden, como que hay más facilidad de unirse y sumarse a lo negativo que a lo positivo. Pero ese hombre nace en el año 1983 en Estados Unidos y es hijo de padre egipcio y de madre estadounidense. Desde joven mostró una profunda inclinación por el estudio espiritual, atención a eso, lo que lo llevó a formarse en religiones comparadas en la Universidad de Indiana, Purdue. En el año 2015 funda una religión que está basada en enseñanzas escatológicas islámicas y también en una interpretación propia del liderazgo divino. Pero él extrae de diferentes áreas religiosas. Definitivamente es una ensalada de situación religiosa la que ese hombre está presentando. Entonces, lo tremendo es que el nombre de su religión significa religión de la paz y la luz. Al inicio hablaba de cómo hay luces que son realmente generadas desde las tinieblas para engañar. Está tratando de atraer más adeptos porque ya tiene una buena cantidad y también renombre en distintos países, pero es que en este preciso momento ha sido la noticia del momento. Pero quiero destacar lo siguiente: Jesucristo no es una noticia de una temporada. Jesucristo es el que era, el que es y el que ha de venir, y no tiene temporadas pasajeras. Jesucristo incluso partió el tiempo en antes y después de Cristo. Quiero destacarlo porque alguna gente se olvida que incluso los calendarios que están en los dispositivos móviles, que de algunos que se hacen llamar ateos, incluso cuando revisan el año en que estamos, en realidad es el conteo del tiempo en que nuestro Señor Jesucristo pasó por la tierra. Deberían de buscarse un nuevo calendario si no quieren tener ninguna referencia de Jesús, pero es imposible poder desligarse de la influencia toda poderosa de Cristo Jesús el Señor. Ahora, resulta que ese hombre, Abdullah, adopta una situación donde se presenta como incluso el representante de la divinidad, totalmente repudiado desde distintos sectores, no solamente basados en la Biblia. Ahora, el asunto es que ese movimiento ha ganado adeptos en países como Irak, Egipto, Turquía, Reino Unido y Alemania, así como en Estados Unidos y Canadá, donde atrae a quienes buscan una visión alternativa de las profecías bíblicas y las coránicas también. Sostuvo que fue enviado directamente por Jesucristo y que todos los creyentes deben de seguir su mensaje. Nosotros no necesitamos seguir ese mensaje porque tenemos las escrituras, y recordemos que Jesús habló claramente que cuando digan ahí está el Cristo, está en el desierto, que no hay que creerlo porque esa es una estrategia. Jesús lo dijo con mucha anticipación. Y en Mateo 24, verso 5, Jesús también dice lo siguiente: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esos muchos engañados son realmente porque los que se salvan, el grupo es menor. Es menor realmente el grupo que se salva, y eso es triste. Sin embargo, no es una situación que la haya decidido Dios, sino el hombre rechazando la oportunidad de salvación que el Eterno le ha regalado. Ahora, lo interesante, amados hermanos y hermanas, es precisamente que en Daniel 11:38 se habla una operación del anticristo y dice: mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. Atención, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Cuando se examina más profundamente ese Dios, entre comillas, de la fortaleza,
que aparece ahí en Daniel 11:38, se encuentra que es la referencia en el hebreo H433, para los que tienen referencia Strong. Y definitivamente se está hablando de forma enfática de una deidad, pero está relacionada con una deidad singular, no como el Dios bíblico, que es en la raíz bíblica indica una pluralidad, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces se entiende que Daniel 11:38 hace referencia a Alá, que no es realmente el Dios de la Biblia y es el referente de los musulmanes. Y esa situación es bien delicada porque ocurre que a esa deidad el anticristo estará honrando según Daniel 11:38, y a esa deidad le está haciendo referencia también ese autodenominado como Abdullah Hachem. Ahora, lo tremendo de esto es que Jesús habló con claridad de esta situación. Y cuando se habla de anticristo, no siempre es alguien que se opone a Cristo, sino alguien que se pone en lugar de Cristo. Y esta es una situación bien tremenda, porque se habla de un como opositor, pero a la vez impostor. Y eso de ser impostor del perfil del verdadero Mesías, es decir, Jesús, eso puede hacer tropezar a muchos con el tema de la influencia. Es terrible. Si tienen gran influencia, absurdos, youtubers o personas que generan contenido basura, ¿cómo no va a tener influencia también una operación de las tinieblas que va directamente en una acechanza espiritual? Es terrible, pero hay que reconocer que la influencia es arrolladora, de forma negativa, pero arrolladora, y Jesús lo advirtió. Ahora, Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 2:18. Ahí te lo dejo, anótalo, estúdialo. La señal que estamos viendo un tiempo final. De hecho, las manifestaciones de esa cantidad de falsos cristos son una muestra que estamos viviendo un tiempo final. Es una confusión religiosa que muestra que la Biblia tiene la razón. Ahora, concatenado también con lo de las guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, terremotos y todo lo que la Biblia describe de manera categórica. Ahora, al hacer una comparación entre el falso y el genuino, algunos incluso predicadores se han equivocado cuando han afirmado que el jinete del caballo blanco que aparece en Apocalipsis 6, algunos equivocadamente dicen que es Jesucristo. Error. Jesucristo, de hecho, es el que aparece al inicio cuando dice Apocalipsis 6:1, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira. O sea que el Cordero es el que está mostrando las operaciones negativas. Y dice el verso 2, y miré y he aquí un caballo blanco. O sea, Jesucristo, que es el Cordero, está mostrando esa revelación. No puede ser el mismo, que también aparece en la revelación mostrada. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Es definitivamente el anticristo, que entrará en el escenario global con propuestas, entre comillas, totalmente falsas de paz, por medio de las cuales se echará en el bolsillo a la población global que tanto ansía paz y seguridad. Y recordemos que la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, y el mundo ansía paz y seguridad. Ahora, el genuino Jesucristo sí aparece en Apocalipsis 19, de hecho 11 al 12, y dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Estamos hablando de Jesucristo en el capítulo 19 de Apocalipsis, pero en el capítulo 6 se habla de un falso Mesías en caballo blanco, porque es toda una falsedad, una imitación de lo que realmente Jesucristo es. O sea, es todo lo que Jesús avisó, falsos cristos. Ok, ahora cuando revisamos profundamente este tema, tenemos que darnos cuenta que Dios nos avisó miles de años antes que estas cosas incluso pudieran entrar en los mismos preparativos. Pero a mí me llama poderosamente la atención lo siguiente, y es
que el que ya vimos que hace referencia a Daniel 11:38 como el Dios, entre comillas, de el anticristo, es el mismo Alá, no aunque ellos lo atribuyen a Abraham, no es el Dios de la Biblia. De hecho, se puede ver en la forma de operar, porque Dios en la Biblia muestra una faceta de misericordia que cuando revisamos por ejemplo, las situaciones que el Corán manifiesta, se ven incluso cómo los radicales echan a perder lo que algunos tratan de sostener, que se trata de una situación de paz. Eso no es cierto. El Dios de paz está en la Biblia, pero aunque los musulmanes están tratando de adjudicar al, entre comillas, Dios de Abraham a Alá, no es Alá el Dios de Abraham, sino el Dios que aparece en la Biblia, no en el Corán. Ahora, lo tremendo es que al revisar ese nombre Alá, ocurre que en la escritura arábica, en la escritura árabe, aparece con 3 W. Atención a esto, por favor. Aparece una W aérea o una W superpuesta sobre la generalidad del gráfico o de la forma de escritura árabe, y se logran ver otras 2 W en la parte inferior. El asunto es que el triple W también que aparece ahí lo podemos encontrar, por supuesto, en el World Wide Web, que entre comillas los informáticos están diciendo, y digo entre comillas, están diciendo que solo el World Wide Web, pero en realidad esa es eso es como el pretexto, esa es la fachada, pero el hecho de que las siglas sean www es una situación bien delicada, porque cuando vamos a revisar también en la Biblia, la W tiene equivalencia de 6. Ahora, Apocalipsis 13:18, en la versión 1960, dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Eso lo dice la versión 1960. Pero en la versión Código Real lo dice de esta forma: aquí está la sabiduría, el que tenga DAT, decodifica el número de la bestia, porque es número de hombre y su código numérico es WWW. Apocalipsis 13:18. Y es una traducción judaica. Ahora, el tema es que WWW aparece en el World Wide Web y es la forma de escritura de Alá. Y cuando revisamos, es el referente musulmán como deidad, y en Daniel 11:38 se muestra también que es el que honrará al anticristo. Y cuando revisamos las operaciones de los musulmanes, nos damos cuenta que han tenido un crecimiento impresionante a nivel global, al grado que los datos son fuertes, porque el Islam es la religión de más rápido crecimiento en el mundo, con una proyección de aumento en el número de musulmanes en un 70% entre el año 2015 y el 2060. Esa es la proyección de crecimiento, de un 70%, pasando de 1.800 millones a casi 3.000 millones. Esa es la estadística que así como el ritmo que lleva, que se espera que pueda llegar a 3.000 millones en el año 2060. Ya para ese tiempo, ya más bien creo que el juicio ha pasado, de hecho. Si no es que porque Dios puede meterle al reloj del hombre, de la historia humana, le puede meter, por supuesto, décadas, porque basado en el texto que dice que Él no es que retarde su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí, en esa base bíblica, se puede sustentar que Dios puede agregarle tiempo. Por eso es que es temerario dar día y hora. Aunque las señales indiquen ya la cercanía, no nos podemos basar en eso, porque podemos hablar lo cercano que está, pero el día y la hora lo sabe Dios en su sola potestad, definitivamente, porque se trata de un tiempo que Él lo puede mover. Claro que sí, una fecha Él la puede postergar. Por eso es que algunos la tienen por tardanza, pero es que Dios, no queriendo que ninguno perezca, es paciente, esperando que procedan al arrepentimiento. Ok, el crecimiento de esa religión de los musulmanes, el Islam, básicamente tiene que ver mucho con la media de edad muy joven que tienen ellos como población, y la media es de 24 años. El crecimiento del Islam no solo se observa en países de mayoría musulmana, sino también en Europa, donde se proyecta que el 10% de la población sea musulmana para el año 2050. En América Latina, el Islam también está experimentando un crecimiento, impulsado por factores como la migración y el crecimiento de comunidades musulmanas.
Diversos factores contribuyen al crecimiento del Islam, incluyendo la mayor natalidad, porque las familias musulmanas suelen tener una tasa de fertilidad más alta que la media mundial, lo que contribuye al crecimiento demográfico. Ahora, la migración de musulmanes de diferentes partes del mundo a países occidentales ha aumentado la presencia del Islam en esos lugares de Latinoamérica, Ahora, el detalle es que la Biblia describe el decapitamiento como forma de operación en el tiempo final contra los escogidos, que se queden, por supuesto, en la gran tribulación. Y cuando se examina la Sharia o ley islámica, ocurre que la decapitación desde hace mucho tiempo era un método estándar de ejecución en esa ley de la situación islámica. Ha sido una situación muy conocida, es una situación bien delicada, porque la Biblia habla del decapitamiento, está la base escritural de cómo eso va a ser una operación en contra de los que no quieran adorar a la bestia, no quieran hacer el proceso de control global del dictador conocido en la Biblia como el anticristo, que por supuesto por parte de otras religiones tendrán nombres específicos y tendrán su argumentación para validarle, pero la Biblia lo desenmascara con mucha anticipación. Ok, la situación es fuerte porque en pleno desarrollo de estas profecías muchos están adormecidos. Y tú tienes que despertar y tomar decisiones porque Dios te está hablando, te está mostrando lo cercano que está el retorno de Cristo Jesús el Señor. Cristo viene pronto, amado, amada. Cristo viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que te goces en lugar de pasar por martirio, un martirio profetizado por Jesús. Y si todas sus profecías se han cumplido, porque esa no habrá de cumplirse. Ahora, si se han cumplido a cabalidad, tanto que fue profetizado, incluso, de hecho se profetizó esa cita de dolor de Jesús, se profetizó y se cumplió. ¿Cómo no se cumplirá la cita de amor, o sea, el retorno de Jesús por su pueblo? Santifícate, encomiéndate al Señor, tus decisiones ponlas en las manos de Jesucristo y Él te ayudará.